Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación queremos extenderles nuestro más sincero agradecimiento por la participación en el tercer encuentro de nuestro ADN financiero. En el día de hoy abordaremos un tema súper importante donde trataremos sobre todo lo relacionado con las finanzas. En la tarde de hoy nos acompaña la profesional Manuela Velázquez, quien es especialista en el tema y nos orientará sobre el mismo. Manuela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Comedal. Buenas tardes, Paola y todos. Muchísimas gracias. Les voy a compartir. Bueno, a todos los participantes les recomendamos que en la medida de lo posible, ojalá puedan estar conectados no desde su móvil, sino desde un computador, porque el encuentro de hoy va a ser un poco, pues, interactivo. Vamos a tener varias actividades, entonces la idea es que no se las puedan perder y puedan participar de las mismas. Si quieres, Manuela, nos vas contando un poquito para las personas que de pronto apenas están llegando se están conectando y tengan la posibilidad de acceder por medio de un equipo portátil, lo puedan hacer. Tal cual, la idea es que hoy sea un encuentro muy interactivo, entonces vamos a utilizar una plantilla que les voy a compartir en Google Drive. Ahorita les pasamos el link, entonces idealmente tener un computador. A medida que vamos avanzando en la conversación, vamos a hacer unas preguntas y unos ejercicios que están en una plataforma que se llama Quizy. Para eso sí pueden acceder desde el celular o desde el computador sin problema con un código que ya les vamos a pasar y tener a la mano papel y lápiz para ir haciendo también y anotando cositas a medida que vamos avanzando. Vale, Manuela, muchísimas gracias. Listo, un segundo. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Primero agradecerles por estar acá. Para mí es un placer compartir con ustedes este ratico. Como les contaba Paola, vamos a hablar de finanzas personales y profesionales. Em, Algunos ya me conocen, pero para los que no, mucho gusto. Mi nombre es Manuela Velázquez. Soy ingeniera financiera de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, especialista en Big Data con una maestría en innovación y emprendimiento. Y tengo más de 10 años de experiencia trabajando para áreas financieras de diferentes tipos de compañías, retail, ONG y en bolsa. Hoy entonces vamos a abordar, digamos, este tema de finanzas personales y profesionales desde 4 puntos, entendiendo primero cómo fluye el dinero, tanto en el corto plazo como en el largo plazo de nuestro día a día, ver esa importancia de separar las finanzas personales y profesionales, cómo hacerlo. Vamos a utilizar una herramienta súper chévere para presupuestar, ya sean el tema personal o el tema profesional, mes a mes, por tipo de gastos, por tipo de ingresos, flujo de caja. Ya se los voy a compartir. Y vamos a cerrar con unos tips para llevar ese conocimiento que estamos recibiendo el día de hoy al hábito para poder que se nos vuelva un tema frecuente y que lo tengamos en el día a día. Entonces, como les decíamos ahorita, vamos a tener un archivo que les voy a compartir por Drive. Ya se los voy a pasar el link por acá, por el chat a todos. Un segundito. Eh, es un archivo de Drive que si todos trabajamos sobre el mismo, se nos van a sobreescribir los cambios. Entonces, lo que les aconsejo es que una vez lo abran, que es el link que les acabé de pasar, hagan una copia y con su nombre empiecen a trabajar solitos en ese archivo. Les debería abrir algo como esto, que está en pantalla en este momento. Lo que pueden hacer es que le dan acá donde dice archivo, le dan hacer una copia, le ponen el nombre que ustedes quieran, y le dan nuevamente acá hacer una copia para que sea el archivo solamente de ustedes y nadie más le sobrescriba los cambios a medida que vamos trabajando en él. Entonces, eso como primer punto. También les pido que los que tienen celular puedan escanear este código QR y de igual forma les voy a pasar un link también que pueden acceder directamente. Es una plataforma que se llama Quizy y básicamente pues nos va a ir llevando de manera interactiva con unos ejercicios. Yo les voy diciendo cuándo hacemos cuál, pero si quieren lo van revisando que todos tengan acceso. Y tener cerquita algo con que escribir, tomar nota para que vamos anotando preguntitas a medida que va avanzando la charla. Listo. Cualquier duda que tengan, si quieren, nos van poniendo por acá, por el chat que estamos pendientes. Entonces vamos a iniciar con precisamente con esta segunda plataforma que se llama Quizy. Yo lo voy a abrir por aquí. Ahí estoy escuchando que están ingresando. Paula, se perdió la segunda pantalla.
No. A mí a mí Acá se me vemos, fue. bueno, acá vemos que estás proyectando qué necesitamos para hoy, estás proyectando el QR en este Perfecto. momento. Y Listo. acá cuando ingresamos a la plataforma, pues nos muestra como varios muñequitos ahora con los nombres de las personas. Eso, exactamente. Listo. Muy bien. Entonces ya estamos ahí en el quiz y vamos a hacer la primera pregunta. Tenemos 8 participantes. Les voy a dar una esperita. La idea es que respondan qué emoción les genera la palabra dinero. Lo pueden responder con un emoji, lo pueden responder con una palabra. Tratemos de ser como lo más sintéticos posibles ahí para compartir. Nuevamente es el último link que les pasé. Ahí tenemos 11 participantes, súper. Llevamos 4 respuestas. Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Qué pasa por su cabeza cuando decimos la palabra dinero? Muy bien. 19 personas. Por aquí Carlos nos está preguntando por dónde ingresa. Nuevamente les dejo el link. Acá está. Llevamos 15 respuestas. Listo. Laura, tenemos dos links, uno de un Drive y uno de Quizy, que es esta plataforma que está acá, que ahí es el último link que les dejé. Bueno, vamos a finalizar entonces esta pregunta con esas 21 respuestas que tenemos. Y vamos a ver, entonces nos dicen alegría, expectativa, gratitud, estabilidad, tranquilidad, futuro, ahorro, oportunidad, trabajo, sueño. Me encanta esto que estoy viendo en pantalla porque son un montón de respuestas positivas, em, lo que estábamos esperando por acá. Pero para algunas personas cuando hablamos de dinero, entonces lo primero que se les viene a la cabeza es un tema de estrés o de dudas o de nervios. Algunos entran en un estado de ansiedad también. Para otros es motivación, es como esa oportunidad de iniciar a la meta. Para otros son grandes ideas, empezar con proyectos. Pero como les decía, hay algunos que ni siquiera los deja dormir bien el pensar en qué hacer en su día a día con el dinero. Y les hacía esta pregunta porque quiero empezar con un concepto muy chévere que introdujeron por allá en 1908 dos personas y lo denominaron la curva de rendimiento del estrés. Esto aplica para la administración de las finanzas, para las inversiones, pero también si piensan en los ejercicios, en un proyecto, en una meta que uno se planee. Y estas dos personas decían que si uno graficara, como tengo acá a la derecha, la relación entre estrés, y cambiemos la palabra estrés por motivación, con el rendimiento o el resultado, hay un punto óptimo en donde se encuentran esas dos alternativas. Entonces, por ejemplo, cuando yo no estoy motivada por algo, no me interesa, no pongo parte de mí, pues los resultados van a ser así, van a ser bajitos, no voy a ver resultados óptimos, pero cuando ya esta misma actividad, y pensemos en inversiones o en la administración de mi dinero, me genera demasiado estrés, que me quite el sueño, que me dé ansiedad, pues los resultados tampoco son positivos, ¿cierto? Y digamos que es el lado extremo aquí donde está rojo de la curva. Y lo que nos dice esto es, venga, necesitamos encontrar un balance, estar motivado para poder encontrar ese pico de resultados o esa motivación óptima que de la misma forma nos traigan resultados positivos. Y eso es lo que estamos buscando, digamos, con esta ruta o con este ADN financiero. Y pues yo diría que ustedes precisamente están ahí porque si están con nosotros conectados hoy es porque hay un nivel de motivación, pero la invitación es que no se dejen agobiar, no les deje dar ansiedad. Y muchas veces esa ansiedad o esos nervios van de la mano del desconocimiento, ¿cierto? Cuando no conocemos en lo que estamos invirtiendo o lo que estamos administrando, lo que estamos generando, pues eso nos da ansiedad y estrés. Y digamos que este es el primer paso entonces para ponernos al día y estar tranquilos.
Y cuando uno habla también de administración de finanzas personales y profesionales, sale un concepto que uno ve un montón, sobre todo en las redes sociales, que hablan de independencia o libertad financiera. Y cuando uno busca la definición, venga, ¿qué es eso de libertad financiera? Se encuentra literalmente con esta definición que les traigo acá, que dice que es la capacidad de cubrir todas las necesidades económicas sin depender de un empleo o ingresos laborales. A mí la definición no me gusta mucho porque digamos que va relacionado a no hacer nada, digamos, a no tener que trabajar para y de la misma manera tener ingresos y vivir muy bien. Para mí, digamos, esa independencia financiera no significa dejar de trabajar, sino poder, además de trabajar, tener tiempo para realizar otras actividades que disfrutes, contar con un respaldo financiero que te dé tranquilidad. En resumen, dormir tranquilo, ¿cierto? Y considero que esa independencia financiera se logra a través de una mentalidad y hábitos financieros saludables que los vamos a ir entonces adquiriendo en este ADN financiero y empezando hoy como con esta conversación. Listo. Para continuar con los ejercicios, entonces me voy a volver al quiz y ahí voy con la siguiente pregunta. La idea es que hagamos este ejercicio lo más rápido posible, en 30 segundos empezar a responder. Si recibieras 10 millones de pesos hoy, ¿qué uso le darías? Y piensen si tienen un negocio, un consultorio, piénsenlo desde el negocio y si no, piénsenlo desde sus finanzas personales. Rápidamente, 30 segundos. El tiempo empieza a contar. Si no los alcanzan a hacer por acá, no pasa nada. Háganlo en un cuaderno, háganlo en un computador, en lo que tengan y traten de ser lo más específico posible. ¿Ahorrar en qué? ¿Comprar qué? ¿Invertir en qué? Listo. Si ahora les pregunto, no vamos a hablar de 10 millones de pesos, sino que van a recibir 100 millones de pesos, responda la misma pregunta, rápido. Nuevamente, lo más específico posible. No es ahorrar, no es invertir, es en qué. Aquí estoy viendo unas respuestas precisas, CDTs, propiedad raíz, perfecto. Piensen en el consultorio que tienen, piensen en el negocio que tienen, qué harían ahí. Y si no fueran 100 millones, sino que fueran 1000, nuevamente específicos. Si es una inversión, ¿cuántas? Todos los 1000 millones en la misma. ¿Cómo funcionaría esa distribución ahí? Me moriría de la emoción total, yo también. Muy bien, me gustan esas respuestas. Iniciar servicio de imágenes diagnósticas. Apartamento en el exterior, buenísimo. Listo. Y finalmente, ya ven que va subiendo. 10 mil millones de pesos. Esta es la última. Y aquí digamos que yo creo que todos alguna vez hemos conversado con la familia o con la pareja qué pasa si nos ganamos el baloto, ¿cierto? Este es el momento para que pongan ahí qué harían con esos 10 mil. Portafolio de inversiones, súper bien, Eduardo. Una cadena hotelera, me encanta. Muy bien. Si alguno me puede ir compartiendo en el chat cómo les pareció el ejercicio, les pareció muy fácil, fue más fácil con los 10 millones que con los 10 mil, fue igual de fácil con todos, qué tan claro fue. Digamos que a veces lo que ocurre en este tipo de ejercicios es más fácil con más dinero, fácil hasta los 100, más fácil con los 10 mil. Ok, igual con todos, más fácil con 10 millones. Listo. Lo que usualmente ocurre es que con esos 10 millones es demasiado fácil. La persona tiene en la cabeza, voy y pago una deuda, pago la universidad de mi hijo, voy e invierto en un CDT para educación, voy y me compro las vacaciones que hace tanto quería. Y así, digamos que va siendo en mi concepto un poquito más difícil cuando uno le hablan de 10 mil millones, que por aquí decían, me muero de la felicidad total, me muero de la felicidad, pero a veces no tenemos tan claro qué hacer con ellos. Y cuando tenemos, por ejemplo, un negocio
o en el caso personal también, deberíamos poder responder todas las preguntas a la misma velocidad. Que alguien respondía que le pareció igual de fácil con todos, decía Eduardo, eso es lo que nos debería pasar a todos. Y eso debería pasar cuando tenemos claro un presupuesto de ahorro, de inversión, cuando conocemos nuestras finanzas, que es lo que buscamos, digamos, tener después de esta conversación del día de hoy. Listo. ¿Y cómo se logra eso? Entonces, a través del concepto de la administración del dinero, que cuando uno revisa de qué se trata administrar el dinero, nos dicen que es tener un plan consciente para decidir cómo usarlo en lugar de reaccionar sin estrategia. Me pasó un imprevisto, me toca reaccionar. No, si yo tengo un plan consciente, tengo un fondo de emergencia que me da tranquilidad. Si tengo un plan consciente y tengo un ingreso extra, tengo un listado de ahorros que ya sé hacia dónde apuntar o tengo un listado de deudas y ya sé cuál debería pagar. Y la administración del dinero tiene entonces tres conceptos especiales: el control, la claridad y los objetivos. Vamos a ir uno por uno y más o menos en 20 minuticos vamos a ir a aplicar estos conceptos en un documento, como les decía ahorita, práctico, dato por dato, pero es importante que recorramos entonces cada pedacito. El primero, que es el control, eh, y digamos que para poder ponernos todos en la misma base, recordar una terminología clave que yo sé que conocen en su mayoría, pero de pronto se pueden confundir por acá. Cuando hablamos de ingresos, hablamos del dinero que recibimos. Cuando estamos hablando del dinero personal, entonces es nuestro salario, lo que nos pagan por los honorarios, si tenemos alguna inversión. Cuando hablamos del trabajo, cuando tenemos un consultorio o un negocio, es lo que recibimos por ventas y servicios. Los gastos fijos, que son pagos recurrentes y predecibles, yo sé que cada mes tengo que pagar el arriendo, los servicios, la salud, el colegio. Los gastos variables, que ojo, puede que sean mensuales, pero no sé exactamente cuándo son. Entonces los servicios públicos son mensuales, pero no sé exactamente. Ahorita vamos a ver una forma de tenerlo. O también tengo gastos variables imprevistos. El presupuesto, que precisamente es lo que vamos a aprender a hacer, que es gestionar nuestros recursos o hacer ese plan consciente. El flujo de caja, que no sé si todos lo tienen claro, pero me parece un término muy importante. Y es que a veces tenemos unos ingresos muy altos, pero cuando vamos y miramos el efectivo que tenemos, no tenemos caja disponible. Y es por este concepto que está acá, el flujo de caja, que es el que finalmente nos dice los recursos después de mover de entradas y salidas, lo que tengo disponible para gastar. Y aquí influye entonces si tengo ventas a crédito, o si yo tengo que pagar alguna cuota, o si me apalanco en mi tarjeta de crédito para hacer gastos. Esto lo vamos a ver y es fundamental. Y la liquidez, que cuando hablamos de liquidez en inversiones, por ejemplo, y lo veíamos por allá hace unos días cuando estábamos hablando de inversiones en bolsa, que un activo líquido es un activo que se puede vender fácilmente y decíamos, entre más ilíquido un activo es más riesgoso. Entonces comparábamos, es mucho más líquida la plata que está en una cuenta de ahorros que la que está en una propiedad, porque la propiedad la tengo que ir a vender. Y de ahí, digamos, su relación con el riesgo también. Pero cuando hablamos de liquidez en un presupuesto personal, es esa tranquilidad que yo tengo para responder ante mis deudas o ante una necesidad financiera que tenga. Es decir, la capacidad que tengo de convertir mis activos en efectivo. Y mis activos, pues ya sea lo que tengo en una cuenta de ahorros, lo que tengo en un CDT o lo que tengo invertido también. Listo. Entonces íbamos a empezar con el control, que es ese primer componente de la administración del dinero. Y para hablar del control es necesario entender el ciclo, cómo fluye la plática en el mes a mes principalmente, tanto para el negocio o para las personas. Entonces, como les contaba ahorita con el flujo de caja, tenemos unas entradas, un salario, unos honorarios, unas comisiones, tenemos unas salidas y muy importante, tenemos unas fechas claves. Entonces, si yo soy empleado y me pagan todos los 15 de mes, yo sé que los 15 y los 30 tengo una entrada, ¿cierto? Pero también tengo que pagar el arriendo y lo tengo que pagar en los primeros 5 días hábiles del mes. Eso es muy importante entenderlo porque hace que el flujo de caja nos funcione o no nos funcione. Y aquí hay un ejemplo muy práctico, muy básico, pero que nos ayuda a entender esa importancia, sobre todo en las fechas clave. Nos dice que Lucía es una deportóloga independiente que cobra a sus pacientes entre el 10 y el 20 de cada mes. Pensemos que tiene un contrato con una EPS y esa plática le entra los 10 y los 20 de cada mes, pero sus deudas, tiene un crédito educativo y el arriendo del consultorio vencen el día 5. Como Lucía no tenía esto, digamos, o no era consciente de este flujo de caja, pues termina pagando y acumulando intereses porque lo hace con su tarjeta de crédito.
Muy importante entonces mapear las fechas claves, vamos a verlo en la herramienta y siempre tenemos la opción de renegociar fechas de pago o de tener, digamos, un colchoncito, no, este no es un fondo de emergencia, este es tener un mes anticipado que nos permita estar tranquilos con el flujo de caja de los meses siguientes. Cuando estaba construyendo esta diapositiva me acordaba de algo que leí hace poquito y es que eh, es muy charro, pero en algunos lugares los salarios no los pagan quincenales, sino que los pagan mensuales, ¿cierto? Y en otras partes los pagan semanales. Y hacían una encuesta a las personas, a los trabajadores, y eran más tranquilos las personas que recibían pagos semanales que las que recibían pagos mensuales. Tenían mayor ansiedad los que tenían pagos mensuales. Y era el mismo monto de dinero, sino que o divido cuatro, o divido dos, o en un solo pago. Y eso es un tema netamente psicológico y netamente de administración de dinero, ¿cierto? Y cuando entrevistaban a esas personas, digamos que lo que pasaba era que los que tenían el pago una vez al mes, solo al finalizar del mes, llegaban a la última semana del mes alcanzados, ya no tenían con qué pagar, tenían que hacer préstamos, hacían uso excesivo de su tarjeta de crédito y nuevamente es un tema psicológico. Veían los primeros días del mes sus cuentas con el pago y salían, gastaban, compraban y cuando llegaban al final ya no alcanzaban esos pagos, mientras que con los que les pagaban cada semana, pues estaban más tranquilos y era para ellos más fácil controlar el dinero. Eso depende de nosotros, ¿cierto? Digamos que independientemente de cada cuánto yo recibo el flujo, si tengo una buena planificación, si lo puedo tener dividido en bolsillos, por ejemplo, en mi cuenta de ahorros, no tiene por qué estresarme si es cada 8 días, cada 15 días o cada mes que recibo mis recursos. Este concepto de ciclo de dinero es un concepto de corto plazo, ¿cierto? Y el siguiente concepto es uno de más largo plazo. Debería poder pasar que yo ya soy tan consciente de mis ingresos, de mis gastos, de mis fechas y tengo todo tan planeado que el dinero circula de una manera en que tengo un excedente mensual, me sobra platica y con ese excedente soy capaz de ahorrarlo e invertirlo y los rendimientos de esa inversión pues me generan más ingresos y se vuelve un círculo virtuoso en el que voy pudiendo mejorar mi calidad de vida y al mismo tiempo mis ingresos financieros. Entonces, recordemos que ahí estamos en ese primer concepto al que llamamos control. Listo, yo necesito conocer mis gastos, mis ingresos, mis fechas para poder entonces administrar mi dinero. El segundo concepto se llama claridad. Y en este concepto traigo pues dos temas particulares. El primero es la separación de las finanzas personales y profesionales y yo sé que es muy difícil. Cuando digamos tenemos un negocio, un emprendimiento o estamos empezando, es bien difícil separar esas finanzas personales y profesionales. Em, pero es fundamental para poder conocer de verdad el estado de cada uno ya sea del negocio y de mí como persona. Entonces, lo primero es tener cuentas separadas, ojalá de verdad una cuenta para el negocio y una cuenta para los recursos propios. Si por cualquier motivo, digamos, eso se dificulta, como les contaba ahorita, hay aplicaciones ya, las aplicaciones bancarias tienen la opción de bolsillos, de separar la platica en bolsillos y eso nos puede ayudar un montón. La segunda recomendación ahí en la claridad es asignarse un sueldo. Cuando uno es emprendedor, uno es el último siempre, pero sí es importante ponerse un sueldo para poder entender el presupuesto de ese negocio y que si bien al principio puede ser difícil, en el largo plazo el negocio tiene que funcionar para podernos pagar un sueldo y saber qué es rentable o no. Y ese sueldo, por supuesto, debería ser un sueldo con todo el tema de las prestaciones legales para que, nuevamente, para que sea un negocio sostenible. Listo. Lo segundo es tener presupuestos diferentes. Entonces, el archivo que vamos a ver ahorita, ustedes deciden si lo van a llenar como personas o lo van a llenar como negocio, pero más adelante y cuando estén en sus casas y si tienen las dos, hagan un presupuesto para el negocio y hagan un presupuesto personal para este archivo porque son cosas completamente diferentes. Y del mismo modo, los registros individuales. Uno se empieza a confundir, entonces, no sé, gasto, tengo solo una tarjeta de crédito y ahí gasto para el negocio y para la empresa, se lo voy a meter todo al negocio porque no sé, es muy importante llevar también los registros uno por uno. Y para clarificar este concepto, les traigo este caso práctico. De pronto ustedes que se mueven en este mundo lo conocen. No sé si alguno por aquí me escribe en el chat si saben quién es
Brian Johnson, y les voy contando a los que no. Ese señor es un emprendedor, él creó una plataforma de pagos por internet y hace unos años se la vendió a PayPal, ¿cierto? Recibió unos recursos muy importantes por la venta de ese emprendimiento y en ese momento se obsesionó con el tema de la edad, ¿cierto? Y decidió invertir gran parte de los recursos que había ganado, digamos, de su fortuna en demostrarle a la ciencia y demostrarle al mundo que él podía tener un envejecimiento mucho menor al de la mayoría de personas. Incluso, como él menciona, decrecer en edad, digamos, ganarle años a la vida, pues por decirlo así. Les voy a mostrar un pedacito del video y ya les cuento. Vaya, cuéntanos, ¿qué efectos has visto hasta ahora? Iniciar el programa de reversión de 5.1 años de edad fue muy interesante, pero no sabíamos qué esperar. Cuando vimos que podíamos desacelerar la velocidad del envejecimiento en un 25%, fue muy impresionante y superó nuestras expectativas. 1977 calorías veganas al día, decenas de suplementos, ejercicio normal 1 hora al día y de alta intensidad 3 veces por semana. Acostarse a la misma hora después de leer 2 horas con lentes que bloquean la luz azul. Particularmente no sé si me gustaría intentarlo, pero tú lo hiciste con un propósito. ¿Qué significa todo esto para los próximos tipos de terapia? La idea detrás del proyecto era estudiar los más de 70 órganos del cuerpo humano y analizar cada uno de ellos. Dejar que hablen y establecer qué necesitarían para alcanzar su estado óptimo. Luego, con base en la más avanzada y precisa evidencia científica, se crea una rutina que la persona acepta seguir. Cuando inicié me hicieron cientos de estudios cada pocos meses y nos limitamos a hacer referencia a la literatura científica. Repetimos el proceso y lo ajustamos. Básicamente, intentamos crear la dieta y la rutina de salud perfectas. He gastado millones de dólares en desarrollar esto junto a científicos y médicos excelentes. Y lo puse a disposición sin costo alguno, para que cualquiera pueda ponerlo en práctica. La idea es que signifique un gran avance. La reacción de la gente es fascinante. Te voy a parar ahí. Es un caso súper interesante. Está en Netflix el documental completo. Pero miren lo que él decía. Tiene una rutina demasiado exigente, hace un montón de cosas, entonces siempre se acuesta a la misma hora, la luz solar le puede dar en determinados momentos del día, toma diferentes suplementos, tiene una dieta en la que tiene que pesar todo lo que se come porque tiene unas calorías definidas que puede consumir. em, Periódicamente le inyectan plasma, le hacen, digamos, con rayos solar un tema en los ojos, en el cabello, en la piel. Bueno, tiene un montón de procesos y en la serie, digamos que lo acompaña un médico todo el tiempo, un científico, y le preguntan, perfecto, digamos que él ya ha logrado disminuir su proceso de envejecimiento y es mucho más lento que el de una persona normal. Si alguien quisiera replicarlo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que funciona? Y esa es la pregunta que les traía acá de todo lo que hace, qué es lo que funciona y hoy la respuesta pues no se sabe, ¿cierto? Digamos que hace tantas cosas al mismo tiempo que no sabemos qué es lo más óptimo y algo así nos podría pasar si no podemos diferenciar las finanzas del negocio y las finanzas personales, ¿cierto? A los que tienen hoy esas finanzas del negocio, si yo les hago la pregunta de si su negocio es rentable o no, cuál es la utilidad bruta, cuál es la utilidad neta, deberían tener la respuesta inmediatamente, pero a veces se nos dificulta porque no somos capaces de separar las finanzas personales y las finanzas del negocio. Y cuando llegamos a un punto en que ya tenemos claras esas dos respuestas, deberíamos también, si tenemos en nuestro negocio, valga la redundancia, diferentes líneas, poder entender cuál es la rentabilidad de cada una de esas líneas. Entonces, en mi negocio yo presto consulta, pero también presto terapias, pero también presto un tema de imágenes o de exámenes. Yo debería poder saber por cada línea de negocio cuál es su rentabilidad para entender dónde debo enfocar mis esfuerzos. A veces esas líneas menos rentables es las que se llevan la mayor cantidad de nuestro tiempo, pero no nos damos cuenta porque el negocio como un todo da, ¿cierto? Entonces, clave poder tener la diferenciación entre nuestras finanzas personales versus las finanzas del negocio. Listo. Nuevamente, como para hacer una claridad entre ese tema en finanzas personales y el negocio,
Cuando tenemos entonces los ingresos, se usa a veces un montón que nos confundimos, sobre todo cuando prestamos servicios independientes, si es un ingreso personal o un ingreso de negocio, pero debíamos tenerlo claro. Y que además de los ingresos que tengo recurrentes, como el salario, como los arriendos, hay ingresos extraordinarios que por supuesto los tengo que tener mapeados, saber si es la venta de algún activo, de algún equipo, pero que debo entender que no va a ser algo que se va a comportar en el mes a mes y por eso debo ser muy cauteloso con el presupuesto. Con el tema de los gastos, pues nuevamente, y aquí la confusión más grande es el tema, por ejemplo, de la nómina, ¿cierto? Si yo tengo un consultorio y yo soy médico de ese consultorio, para el consultorio mi nómina es un gasto y para mí es un ingreso. Entonces, miren que se lleva diferente en el presupuesto personal que en el del negocio, ese rubro, por ejemplo. Aquí recordarles el tema de los gastos hormiga y los gastos vampiro. Acuérdense que los gastos hormiga son esos que parecen insignificantes, pero suman y suman y suman en el mes a mes. Ahí tenemos entonces el cafecito que nos tomamos todos los días, la cajita de chiclets que compramos en el semáforo y que también si los identificamos y hacemos un registro juicioso en la herramienta que ya vamos a compartir, los puedo empezar a eliminar y van a ver que los puedo convertir en ahorros, por ejemplo. Y los gastos vampiro que están ahí, pero siempre se olvidan. Acá en este momento es súper común tener gastos vampiro a través de aplicaciones, por ejemplo, suscripciones que uno paga en el celular y eso queda ahí todo el tiempo em, generándonos gastos. Es clave reconocerlos también. Y como hablábamos ahora, el flujo de caja es fundamental, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, como persona nos apalancamos un montón en la tarjeta de crédito y creemos que la plática nos alcanza, pero cada mes la deuda de la tarjeta es más grande y más grande y más grande, tenemos un problema de flujo de caja y debemos reconocerlo. Y en las empresas, como les contaba ahorita, cuando tengo ventas a crédito, me pagan por cuotas, es fundamental porque si bien tengo un estado financiero que se ve con unos ingresos muy importantes, mi flujo de caja no alcanza. Y aquí más que decir no puedo vender a crédito, claro que puedo vender a crédito, es tener en cuenta el costo de financiación, porque a veces me toca ir a hacer préstamos para pagar mis requerimientos mensuales y eso cuesta, ¿cierto? A mí la plata no me la prestan gratis, entonces a la hora de costear un producto o un servicio, lo debería tener muy presente. Finalmente, aquí con este caso de separación de gastos o ingresos, yo creo que esto es muy sencillo. Entonces, ¿qué pago Netflix? Listo. ¿Para quién? ¿Para la casa o para el negocio? ¿Dónde es que veo Netflix? Y de ahí lo debería separar. La compra de insumos como guantes, por ejemplo, son claramente para el negocio. El arriendo del consultorio es del negocio. Ah, es que yo vivo en el mismo consultorio. Listo. Entonces deberíamos poder dividir una parte de arriendo para presupuesto personal y familiar y una parte para el presupuesto del negocio. Porque si no se lo meto al negocio, por ejemplo, sino que yo pago el 100% de arriendo y lo tomo como personal, la rentabilidad que estoy viendo del negocio no es la que realmente estamos teniendo. Eh, la tarifa de taxi para ir al trabajo, así, el consultorio no tiene la culpa de que usted se vaya en taxi todos los días, esto debería ser un gasto personal, no tiene nada que ver con el negocio. El diseño del logo de la marca, 100% negocio. El aporte al fondo de pensiones, lo que hablábamos ahorita, venga, es un pago de nómina, es un ingreso que usted recibe. Si usted lo recibe como empleado, recuerde que el pago, por ejemplo, a fondos de pensiones, a salud, es un porcentaje que paga el empleador y el otro el empleado. Entonces usted tiene, digamos, un gasto, entre comillas, que debería registrar ahí. Una cena con amigos, toda suya, toda personal. Una cena con un proveedor, se la puede poner al negocio. Y el tema de los almuerzos, por ejemplo, es muy común. Ah, es que yo almuerzo en el consultorio todos los días. Nuevamente, eso no es culpa del consultorio, eso es un gasto personal. Entonces, son ejemplos muy sencillos, pero estoy segura que pasan en el día a día. Vamos a hacer otro ejercicio. Este sí tenemos que ser muy juiciosos con el tiempo. Vamos a tratar de hacerlo en un minutico. Voy a abrir el quiz y nuevamente. La idea es que lo hagan en un cuadernito, sin problema, o bueno, en el Drive, donde quieran. Y la pregunta es, en un minuto, listen los últimos 5 gastos personales que realizaron. Acuérdense y voy a poner el minuto ya. Las últimas cositas que se gastaron, los 5 últimas cosas con la tarjeta de crédito, en efectivo,
Últimas 5. Si quieren compartirlo por acá por el chat, bienvenidos. No lo borren que vamos a hacer otra cosa. Traten de pensar las últimas 5. Estamos a 19 del mes, entonces no debe ser tan difícil. 30 segunditos. Detalles. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo pagué el tren ahorita y me valió $3. Ayer compré la leche y me valió 2,99. Antier tuve que pagar unos medicamentos y cuánto me costó. Así deberían listarlos en ese nivel de detalle. Listo. Muy bien. Ahora con las respuestas que tienen en esa hojita. Traten de poner al frente de cada uno cuáles fueron emocionales y cuáles fueron planeados. Pongámosle un 1 a los que fueron emocionales, ¿cierto? Entonces fue un antojo, eh, me compré algo que me gustó, o fueron planeados, no venga, yo sabía que lo tenía que pagar desde el principio de mes, es el arriendo, son los servicios, listo. A las 5 cositas póngale al frente si fue emocional un 1 y si no, no le pongan nada. Entonces vuelvo a los míos. El tren, no, eso no fue emocional. Las bolsas de leche tampoco fueron emocionales. Los medicamentos tampoco. Listo. Entonces pongámosle un 1 o nada. Listo. Y con esa información entonces, ¿cuántos sí tuvimos? ¿Cuántos unos tuvimos? Un 1. ¿Cuántos emocionales? Un emocional, dos emocional, tres emocional, cuatro o cinco. Vamos respondiendo ahí si quieren. Cero emocionales nos dicen por acá, dos emocionales, taxi, servicios, ninguno emocional, muy bien, muy viciosos. Tenemos por aquí 3 respuestas. María, muy bien, demasiado claro, así debería ser. Tenemos 4 respuestas. Vamos a mirar ahí cómo están esas respuestas. Entonces, aquí por aquí la mayoría que nos dieron 2 emocionales, entre 2 y 3 emocionales, las personas que respondieron acá. Listo. Aquí digamos que más que mirar el número de emocionales o no, fue la facilidad con la que hicieron el ejercicio, ¿cierto? Algunos de pronto pudo haber sido muy difícil acordarse de las últimas 5 cosas que se gastaron. Y me atrevería a decir que si van juiciosos ahorita, que ya hayamos terminado hacer el ejercicio, dicen, ay, me faltó este. Uy, no me acordaba de este que tenga en la tarjeta de crédito, ¿cierto? Y si yo les preguntara, si les hiciera esta misma pregunta, pero no les dijera por los últimos 5 gastos, sino que les preguntara por los gastos del último mes, uy, es súper difícil hacerlo a punta de memoria, es muy fácil hacerlo si tenemos el registro en una aplicación, en un cuaderno, en un drive, donde sea, ¿cierto? Entonces, la memoria aquí pues no puede ser nuestra herramienta, necesitamos acompañarnos y es lo que vamos a ver. Y cuando se trata del negocio es todavía más complicado. Si no soy solamente yo el que gasta, sino que tengo diferentes personas haciendo pagos y gastando, tengo que tener un registro de todos los gastos porque la memoria no puede ser mi herramienta. Entonces, listo. Antes de empezar con el ejercicio, ya vamos para allá. eh, ¿Para qué es esto? Para llegar al tercer elemento de la administración del dinero. Entonces, tengo un control porque ya sé lo que me ingresa, ya sé lo que me gasto, ya sé las fechas, tengo claridad porque ya sé qué es mío y ya sé qué es del negocio. Ahora, entendiendo toda esa información y teniendo los resultados mensuales, yo debería ir a poder plantear unos objetivos de ahorro y posteriormente unos objetivos de inversión. Listo. El archivo que les voy a compartir es un archivo de presupuesto inteligente, es un archivo detallado, va punto a punto. De pronto algunas personas hoy digan, uy, yo no tengo cómo diligenciarlo porque no tengo esa información. Lo primero ahí entonces es que después de que terminemos esto y ojalá lo empiecen en el mes de julio, por ejemplo,
registren todos los movimientos que tienen durante un mes. Una vez que tengan eso puede ser muy horrible, pero es la única forma que nos podemos ayudar para hacer un presupuesto. El primer mes se va a hacer difícil, pero después van a ver lo fácil que se va a hacer. Y hoy les propongo, digamos, varias alternativas de hacer ese registro. Yo utilizo una plataforma que se llama Splitwise, es una aplicación gratuita del celular, que en teoría funciona para uno dividir gastos, por ejemplo, con la familia, cuando va de paseo, pero yo tengo un grupo para mí solita, entonces yo soy la única que agrego gastos y en este caso me funciona. Con mi esposo, por ejemplo, tenemos uno familiar y tenemos otro grupo, en Splitwise funciona por grupo, y al final de mes uno puede exportar todos los movimientos de ese Splitwise, funciona súper bien. Hay otros como Spendy o Monify para que los busquen ahí, y si no, un Drive está perfecto, un Excel está perfecto. Lo que pasa es que a veces uno sale, no sé, todo el día y se le olvida, se le va olvidando en qué gastó y tener un computador a la mano es difícil, entonces le recomiendo el celular. Las notas del celular también funcionan. Por aquí María nos está preguntando cómo se escribe, son estas últimas que están acá, Splitwise, Monify y Spendy. Listo. Siempre será también de ayuda revisar los extractos bancarios. Uno ahí puede tener todos los movimientos que hizo. Lo que pasa es que no tienen el nivel de detalle, pero también pueden funcionar muy bien. Otra cosa chévere que se me olvidaba acá de Splitwise es que uno puede poner categoría. Uno puede poner es mercado o es viajes o es salud. Entonces eso nos ayuda un montón. Y a las personas que son empleadas, las colillas de pago, por ejemplo, si es quincenal el pago les debería llegar y podemos saber cuánto fue retención en la fuente, cuánto fue pago de pensión, cuánto fue pago de ARL, cuánto fue pago de salud, para entender que si usted tiene un salario de 5 millones de pesos, usted no recibe 5 millones de pesos. Usted en su flujo de caja recibe menos porque usted tiene unos aportes que le descuentan de su salario mensual y eso lo podemos ver en las colillas de pago. Entonces, eso también es importante. Y una claridad ahí, em, a veces uno diría, uy, yo no tengo un ingreso, digamos, fijo para hacer un presupuesto, yo presto servicios independientes y un mes me puedo ganar 5 millones, pero otro 7, pero otro 10. Tratemos de entonces pensar en ese ejercicio en los últimos 3 meses y hacemos un promedio, que eso nos va a servir para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces, una vez tengamos los movimientos, eso es el primer paso, hay algunos que seguro ya lo tienen, lo que sigue es poderlos clasificar. Listo. Entonces, esos gastos que tengo, ¿cuáles son gastos fijos, como decíamos ahorita? Eso sí o sí lo tengo que pagar cada mes. O cuáles son gastos emocionales o gastos de ocio, como veíamos ahorita. O cuáles son deudas que estoy pagando, poderlos entender ahí muy bien. Listo. Y cuando hablamos de estacionalidad, la fecha es clave. Si uno utiliza las aplicaciones, la aplicación guarda la fecha en la que usted hizo el gasto. Si utilizan lápiz y papel, pónganle la fecha en la que hicieron. Si utilizaron un Excel o lo que sea, la fecha en la que hicieron para que podamos entender si estamos calzados o no en términos de fechas y entender el flujo de caja. Una vez tengamos esa información, el archivo nos va a ayudar a analizar, entonces nos va a decir si estamos gastando más de lo que nos ingresa y alguien te dirá, pero pues ¿cómo? A veces no nos damos cuenta por el uso, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Hago nuevamente el disclaimer, las tarjetas de crédito funcionan muy bien, pero tengo que ser consciente de eso, revisar si nos está alcanzando para ahorrar o para invertir y entender también si de pronto tenemos la oportunidad de eliminar algún gasto. Em, y con esto entonces también nos va a dar la oportunidad de revisar nuestras deudas y tener metas de ahorro e inversión. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, voy a ir a la herramienta. Les voy a compartir nuevamente el link para las personas que no lo tienen. No se les olvide que la idea con este link es hacer una copia, porque si no hacemos copia, todos terminamos trabajando encima del mismo archivo. Entonces, listo. La idea Este es es que el lo link. descarguen, qué pena Manuela, la idea es que lo descarguen y lo guarden en sus computadores para que lo puedan manipular de manera independiente. Como dice Manuela, no vaya a quedar pues todo el registro de todas las personas ahí. Igual es para manejo interno de cada persona. Así es. Lo pueden descargar donde dice acá archivo descargar y les queda un Excel. Probablemente si lo descargan, esto tiene botones, los botones no funcionan, pero no pasa nada, los botones no son necesarios. O pueden ir al Drive y darle hacer una copia. En ese hacer una copia le ponen su nombre, yo le voy a poner, por ejemplo, Manuela.
le dan a hacer una copia y entonces ya inmediatamente les va a abrir un nuevo archivo y ya nadie más les va a ver el archivo ni van a poder escribir encima de ese archivo que estamos trabajando. Listo, acá está. Entonces miren que ya este dice Manuela y no hay nadie más aquí. Yo voy a trabajar sobre este. Ah, es que yo quiero hacerlo para mi negocio y para personal. Perfecto, hagan 2 copias. Hoy traten de trabajar en uno solito. Y este archivo, la idea es que lo manejen de manera anual. Ah, es que ya estamos en junio, no importa, lo vamos a utilizar para los últimos meses del año y el año entrante lo duplican, Manuela 2026. Listo. ¿Qué tenemos? Entonces, en la primera hojita, que se llama inicio, tenemos los botones que nos van a llevar a cada una de las páginas. Probablemente cuando le den clic a alguno de esos botones, no sé, voy a poner el de deudas, me va a pedir una autorización. Algunos de ustedes les pide una autorización. Miren, se requiere autorización. Le van a dar a aceptar. Ingresan al drive que tengan, le dan continuar y ya de ahí en adelante no les va a volver a hacer esta pregunta y miren que ya me lleva a la hojita. Esto era simplemente para mostrarles cómo funcionan los botones. Listo. Eduardo, si no te deja descargar, hazlo desde el Drive, que desde el Drive lo podemos hacer sin problema. Entonces, esa es la hoja inicio donde vamos a tener el acceso a cada una. Vamos a tener una hoja de configuración en donde vamos a poder listar, ya lo vamos a hacer yo donde tengo mis recursos en cuentas de ahorro, en efectivo, alguien dirá, yo tengo una cuenta corriente, vamos a poder listar todos los ingresos, los gastos. Yo les puse ejemplos, pero pueden borrar y pueden ponerlos de ustedes, ya lo vamos a hacer. Vamos a tener una hojita de deudas en donde cada uno vamos a poder, si tienen deudas, si no, esto va a quedar vacío, no solo vamos a poder ver cómo se están comportando, sino que nos va a mostrar un plan de pagos y unos cronogramas de cada una de las deudas, una hojita de ahorros que nos va a permitir ponernos metas y ver cómo vamos, y una hoja del mes a mes. Aquí hay una hoja de ejemplo de enero, ya vamos a hacer algo desde cero, pero esta hoja va a ser el 360. Me va a mostrar cuánto me estoy gastando, cuánto me está ingresando, cuánto presupuesté, cuánto me queda para ahorrar, si me quedó o no disponible y si estoy cumpliendo con mis metas de ahorro. Listo, entonces voy a empezar como si fuéramos a configurarlo de cero. Supongamos que vamos a empezarlo a usar en julio. Para eso entonces voy a ir a configuración y vamos a llenar estas columnas que están aquí. Listo. Entonces nuevamente las pueden borrar y la vamos actualizando. Entonces, ¿dónde Manuela tiene la platica? Yo, Manuela, tengo mi platica disponible en la cuenta de ahorros y tengo una partecita en efectivo. Alguien dirá, yo en mi negocio la tengo en una cuenta corriente, pónganlo así, cuenta corriente. Alguien dirá, yo lo tengo en una cuenta de ahorros Bancolombia y en una cuenta de ahorros de Banco Comedal, del Banco Popular. Alguien dirá, yo la tengo en Comedal. Pónganla como quieran, listo, como para ustedes sea em, lógico y se les venga de una a la cabeza. Listo. Em, los ingresos, entonces acá lo más detallado posible también, ¿cierto? Entonces, ojalá para poder que las fechas sean este elemento tan chévere que necesitamos, si lo hacen por quincenas, pongan primera quincena y segunda quincena. A mí no me pagan por quincenas, a mí me pagan una vez al mes, entonces pongan salario y borran la quincena. Listo, como quieran, yo lo voy a dejar primera y segunda quincena. A veces tenemos prima en junio y en diciembre, pero pongámoslo ahí porque esto nos va a servir para todo el año. Algunas personas tienen bonificaciones, en algunos meses otra vez, no en todos. Algunas personas tienen ingresos por arrendamiento. Alguien dirá, yo tengo unos dividendos, por ejemplo. Entonces lo pueden agregar acá. Agreguen todo lo que consideren en sus ingresos. Vamos con gastos fijos. Y estos gastos fijos son los que yo necesito, digamos, en el mes a mes. No hace parte el tema de diversión y otros, eso lo tenemos en la siguiente columna. Si lo están haciendo para el negocio, ojo, no lo vayan a mezclar con lo personal. Este que yo estoy llenando es para mí, para Manuela. Alguien lo puede llenar entonces para el negocio con el arriendo del negocio, con la nómina del negocio, los servicios. En este caso, pensemos que lo estamos haciendo como persona. Entonces, como persona, yo tengo que pagar el arriendo, los servicios públicos, mi celular, tengo que pagar una administración, tengo que comprar el mercado, lo voy a poner así, mercado, tengo que pagar mi seguro de salud y tengo que pagar el colegio de los niños, por ejemplo. Alguien dice, no, yo necesito pagar más cosas. La cuota del carro, espere, la cuota del carro es una deuda, todavía no la ponga.
la vamos a poner ahorita por aquí. No, yo no tengo niños, quítelo, quítelo, ¿cierto? Váyanlo poniendo como ustedes consideren. En diversión, aquí no tenemos que ir al nivel de detalle, torta, helado, no, lo podemos poner restaurantes, por ejemplo, si a alguien le gusta mucho ir a cine, ponga cine, pero si no, alguien dirá, no, yo no voy a cine casi nunca, a mí me gusta es ir a conciertos, ponga conciertos. Yo no necesito ese nivel de detalle, yo voy a poner salidas, ponga salidas. Listo, como usted lo entienda mejor. Ropa, viajes, listo, lo que ustedes consideren que deben poner ahí. Esto da para llenar un montón de información. Aquí lo estamos poniendo después como de manera resumida para hacer el ejercicio. Y como les contaba ahorita, tenemos dos pestañas especiales, bueno, tres pestañas especiales, que son las de ahorro, deudas e inversión. Entonces, la de ahorro me va a permitir aquí definir yo para qué quiero ahorrar, en este caso. Y yo puse tres metas especiales. Yo quiero ahorrar para las vacaciones, yo quiero ahorrar para un diplomado que quiero hacer, le puse universidad, pero le voy a poner diplomado para que quede más claro. Y yo todavía no tengo un fondo de emergencia, entonces yo quiero ahorrar para un fondo de emergencia. Listo. Alguien dirá, yo quiero pues necesito en el corto plazo algo puntual o tengo más metas de ahorro, pónganlas ahí que ya la vamos a ir a gestionar desde la otra hojita. Las deudas, lo más específicas posibles. Entonces ahorita decíamos, uy, yo debo la cuota del carro. Entonces pongan así, carro, ¿cierto? Como para ustedes sea claro el nombre de esa deuda. Yo tengo la tarjeta de crédito, pongan tarjeta de crédito. Yo tengo una hipoteca, ¿cierto? Aquí le puse pues como deuda 1 o deuda 2 para tener un ejemplo. Inversiones es, por ejemplo, yo tengo el plan semilla de Comedal, pónganlo ahí. Yo tengo una plática en la Fiducuenta, pónganlo ahí. Yo tengo un CDT, ¿cierto? Pónganle. Yo no tengo nada. No, no, no pasa nada. Borre todo y ya. Y con eso lo podemos trabajar. Listo, por aquí voy a leer esta consulta de Clara. Tengo una pregunta con los ingresos, si son los ingresos diarios de la consulta particular, ¿cómo se pone? Entonces, Clara, esto es mensual, ¿cierto? Digamos que acá el presupuesto es mensual, el registro de transacciones es diario. Para estos casos, esto sería un ingreso, si lo estás haciendo, pues para tu consultorio, por decirlo así, y lo puedes poner consulta particular, por ejemplo. ¿Cierto? Lo voy a poner acá. Lo vamos a presupuestar como un tema mensual, pero lo vamos a registrar diario. ¿Listo? Perfecto. Lo puse así y aquí, dejémoslo acá. Muy bien. Una vez tenemos configurado esto, entonces voy a ir primero a la hoja de deudas, porque es muy importante yo conocer cuál es la cuota que tengo que pagar de mi crédito o de los créditos que tengo cada vez al mes. Eso casi que es la primera cosa que tengo que presupuestar. Eso es una obligación que yo tengo y la tengo que cumplir. Entonces vamos a la hojita de deudas. Pueden ir directamente de la hoja o siempre acuérdense que pueden ir al inicio y dar clic a la hojita de deudas. Esta hojita se extiende a la derecha, ¿cierto? Miren que va agregando a medida que ustedes le vayan agregando deudas acá en la configuración. Yo tengo tres, puse que tenga deuda 1, deuda 2 e hipoteca. Y miren que me aparece en azulito deuda 1, deuda 2 e hipoteca. Si ustedes solo ponen dos deudas, solo les va a aparecer dos y así sucesivamente. El archivo me pide que ingrese información de cada una de esas deudas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a suponer que mi deuda 1, pongámosle un nombre para que sea más fácil. Le voy a poner que pedí una plática para remodelación. Entonces voy a poner que tengo una deuda, remodelación, para que no se me olvide. Voy a poner que saqué con Comedal una plática también para hacer mi maestría. Le voy a poner Comedal, que con eso me acuerdo, y voy a poner mi hipoteca. Listo. Entonces, si ya voy a deudas, miren que ya me aparece remodelación, Comedal, hipoteca, y ya a mí con eso no se me olvida. Perfecto. La remodelación, entonces lo primero, hoy es 19 de junio del 2025. Perfecto. ¿Cuándo le desembolsaron la plática de la remodelación? Ay, Manuela, eso fue hace mucho tiempo. No importa, ponga cuándo fue. Entonces, no sé, en noviembre del 2024. Miren que le pueden dar doble clic y se les despliega un calendario. Uy, eso me lo desembolsaron por allá, no sé, en el 2023. Perfecto, ponga 2023. Ponga lo que, la realidad de esa deuda.
En el momento en que le desembolsaron, ¿cuánta plata le prestaron? 10 millones, 2 millones, 3 millones, 5, 10, 15, 20, lo que sea. Ponga lo que en ese momento le desembolsaron. ¿A qué tasa? Y aquí vamos a utilizar una tasa efectiva anual. ¿A qué tasa le desembolsaron? Al 12, al 18, lo que sea. Pongan la tasa acá. ¿Y en qué plazo? Entonces, a 3 años, a 5 años, a un año, siempre vamos a poner el plazo en meses. Entonces, si fue una remodelación, uy, 120 meses es mucho, fue a 3 años. Entonces, 3 años son 36 meses, ¿cierto? Entonces, voy a poner acá 36. Miren que inmediatamente lo que hace el archivo es que me muestra, bueno, su cuota mensual es de 300, era de 329.000 pesos, ¿cierto? Si yo cambio este 36 meses por un 48, suponiendo que fue a 4 años, miren que la cuota inmediatamente disminuye y ya me muestra cuándo debería yo determinar de pagar esa deuda. Lo voy a dejar en 36. Y adicional, me permite la herramienta, uno, ir chuleando cada que yo la pago. Entonces, claro, si se supone que esto me lo desembolsaron en el 2023 y que estamos en junio del 2025, yo tendría que tener todo esto ya pagado. Esto la idea es para irlo haciendo mensual. Y esto me va ayudando para saber cuánto me falta. Entonces voy a decir que la última la pagué en junio. Entonces miren que él ya dice, súper bien, te desembolsaron a 36 cuotas, ya llevas 20 cuotas, te faltan 16. Si yo quito estos chulitos, él me dice, le faltan 17 o le faltan 18, pero pues en este caso me faltarían 16. Y le dice, de 10 millones que prestaste, Manuela, te quedan faltando 3.500.000. Y vas al 55% de la deuda. Buenísimo. Listo. También me permite decir, es que imagínense que en diciembre del 2023 a mí me quedó una plática de la prima y yo hice un abono adicional y adicioné 200.000 pesitos. Entonces miren que la cuota que era de 329.000 pesos pasó a ser una cuota de 322.000. Entonces me permite agregar estos abonos adicionales, sobre todo cuando podamos gestionar muy bien el presupuesto y decidir qué deudas vamos a pagar primero que las otras. Entonces, de la misma forma funcionan las otras 3 deudas. Listo. Con tiempo, la idea es que ustedes pues configuren cada una de ellas. Suponiendo que yo ya tengo mis 3 cuotas muy bien hechecitas, mis 3 deudas, miren que el archivo me dice la siguiente información. Manuel, ¿usted tiene una deuda o sacó una deuda de 10 millones de pesos de remodelación? Una de 5 millones de pesos que sacó con Comedal para estudiar y tiene una hipoteca de 120 millones de pesos, ¿cierto? Esa hipoteca, pues usted todavía me debe 106 cuotas. En el caso de Comedal me debe 10 y en el caso de la remodelación me debe 16. Y la plata que usted debe, Manuela, son 107 millones de pesos. Dios mío, listo. Entonces yo ya sé que debo 107 millones. Y que al mes, si usted pagara muy juiciosa las cuotas a las que se comprometió, usted tiene que contar con que va a pagar 1.767.000 pesos. Perfecto. Entonces, ese es el valor que necesitamos saber. ¿Cuánta platica voy a pagar mensualmente? El archivo lo calcula solo. Y además les muestra de esa cuota, ese 1.700.000 que le valen a usted todas sus deudas al mes, pues cuánto se gasta cada uno. Entonces le dice, vea, del 1.700.000, el 65% es la hipoteca. Usted paga 1.400.000 de hipoteca. Listo. Paga 329 de la remodelación y 449 a Comedal. ¿Y cómo va de avanzado? Vea, de la remodelación va al 55%, de la deuda con Comedal lleva al 16% y de la hipoteca lleva al 11%. Entonces, eso me empieza a ayudar a saber cuánto me falta, cómo estoy, qué tasa está más cara, qué tasa está más bajita, qué pasa si hago un abono adicional. Listo, eso con las deudas. Con el ahorro, entonces lo mismo. Cuando estaba yo en la configuración, yo dije que yo quería ahorrar para 3 cosas, para unas vacaciones, para un diplomado y para un fondo de emergencia, porque yo todavía no lo tengo. Y ojo, esto debería ser lo primero siempre, siempre. El fondo de emergencia debería ser la prioridad. Listo. Entonces, me va a aparecer de manera automática en la plantilla de ahorro las vacaciones, el diplomado y el fondo de emergencia. Y me va a permitir en la columna B que yo escriba cuánto quiero ahorrar para las vacaciones, cuánto quiero ahorrar para el diplomado y cuánto quiero ahorrar para el fondo de emergencia. Este es un número que yo voy a definir. Entonces voy a decir, uy, para mis vacaciones, yo no me voy a ir lejos, yo voy a conocer Colombia, yo me voy para Jardín con toda mi familia, yo quiero 1.000.000 de pesos. Entonces, listo, 1.000.000 de pesos. Venga, ¿y usted cuándo se va a ir a pasear? Me voy a ir a pasear en diciembre.
Ah, bueno, entonces, ¿cuántos meses le faltan? Le falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, me faltan 5 meses. Entonces pongo aquí que le faltan 5 meses. Entonces el sistema le dice, listo, si usted quiere llegar a 1 millón de pesos en 5 meses, necesita 200.000 pesos al mes. Listo, muchas gracias. Y me pregunta, ¿será que ya tiene algo ahorrado? Yo puedo poner, sí, tengo 50.000 o no tengo nada. Si no tengo nada, pongan cero. Listo, perfecto. Ah, sí, sí tengo algo. Tengo 50.000 pesitos que se lo di a mi mamá en la natillera. Listo. Y así con todas. Entonces el diplomado me vale 20 millones de pesos y lo tengo que terminar de ahorrar en 24 meses. El fondo de emergencia lo tengo que tener ya en 3 meses y va a ser de 1 millón de pesos. Y así ustedes pueden configurar todas sus metas de ahorro. Entonces me dice, bueno, Manuela, su objetivo total son 22 millones de pesos. Y me dice que a la fecha no tiene nada. Esta información va a ir cambiando a medida de que yo vaya diligenciando las columnas que están en cada una de las hojitas que vamos a ver. Y entonces nos va a ir mostrando mes a mes qué tan cerquita o qué tan lejos estamos de la meta de ahorro. Listo. Voy a empezar entonces con la hoja de julio, suponiendo que ustedes muy juiciosos van a empezar a hacer este presupuesto el mes entrante. Listo. Entonces van a encontrarlo así, blanco, en vacío, toda la información. Eh, lo primero pues es asegurarnos que estamos en el mes que es, en julio. Este calendario se actualiza solito para el calendario de julio. Y miren que yo le dije que yo tenía plática en la cuenta de ahorros, que tenía efectivo y que tenía una plática también en mi cuenta de Comedal. Listo. Entonces el archivo me pregunta, si hoy es 1 de julio, ¿usted con cuánta plata arrancó cada mes? ¿Cuánta plata tiene en las cuentas? Si no tiene nada, déjelo en cero. Pero yo digo, no, yo sí tengo en la cuenta de ahorros una plática, yo tengo 200.000 en la cuenta de ahorros. Listo, muy bien. En efectivo, ay, pucha, en la billetera tendré, no sé, 50.000 pesos. Y en mi cuenta de Comedal yo tengo 150.000 pesitos. Listo. Entonces él me dice, listo, Manuela, arrancaste con un saldo de 400.000 pesos en tus cuentas. Perfecto. Si fuera la empresa, usted debería saber en Bancolombia cuánto tiene, en Banco de Bogotá cuánto tiene, en Comedal cuánto tiene y sumarlo, él lo suma solito acá. Perfecto. Voy a empezar con los ingresos. Entonces yo dije que yo recibía 2 quincenas, que a veces tengo una prima, que a veces tengo un bono y que a veces recibo un arriendo. Vamos a llenar la columna presupuesto. La columna real se va a llenar solita cuando ingresemos las transacciones. Entonces yo sé cuánto me gano y por eso les decía, hay una colilla de pago donde entiendo en qué se van mis ingresos, cómo funcionan mis ingresos. Voy a poner cualquier cosa. Entonces en la primera quincena yo me gano, no sé, voy a poner que 2,5 millones y voy a poner otros 2,5 millones en la segunda quincena. Listo, entonces miren que él me va sumando. Listo, lleva 5 millones presupuestados. La prima en julio te la pagan. Nada, no recibo prima en julio. Un bono. Sí, a mí mensualmente me dan un bono por cumplimiento. Yo usualmente, más o menos en los últimos 3 meses, he promediado que me gano 250.000 pesos. Voy a poner ahí, por ejemplo. Y yo recibo un arriendo, el ingreso de ese arriendo, después de pagar todo lo que tengo que pagar del arriendo, me quedan 400.000. Voy a decir cualquier cosa también. Entonces me dice, listo, Manuela, tú tienes presupuestado un ingreso para el mes de julio de 5.650.000. Muy bien. ¿Para qué son estos cuadritos? Para que a medida que avance el mes, usted dice, uy, me pagaron la primera quincena. Pueda ir chuleando los arriendos o los ingresos que recibió. ¿Los puede usar o no? No pasa nada. Son simplemente una ayudita. Listo. Los gastos. Entonces yo dije, yo, pues sí o sí tengo que pagar el arriendo de la casa. El arriendo de la casa yo lo comparto con mi esposo. Entonces, pues solamente voy a poner lo que me corresponde a mí. Yo quiero hacer este presupuesto con mi familia. Perfecto. Entonces, acá cuando dice primera quincena, van a poner primera quincena, Manuela. Y después ponen primera quincena y el nombre de la otra persona. O lo pueden poner sumado. Pero pues claro, si voy a poner los gastos de los dos, pongo los ingresos de los dos. Listo. Entonces voy con los gastos. Entonces digo, no, yo aporto para el arriendo de mi casa 1.800.000. Listo. De servicios públicos, pues eso varía todos los meses, pero más o menos uno hace un promedio y son 300.000 pesos al mes. Lo voy a poner. De celular tengo muy claro que pago 110.000 pesos. Pago una administración que cuesta 140.000 pesos.
de mercado, pues yo también lo pago con mi esposo, pero la parte que a mí me corresponde, voy a decir cualquier cosa, son 800.000 pesos. Y pago mi seguro que vale 450.000. Listo. Entonces miren que todo se va actualizando. Entonces me muestra, Manuela, tienes un presupuesto por ahora de 5.600.000 en ingresos y en los gastos fijos llevas 3.600.000. Y miren que por acá arriba hay un resumencito que dice método 50-30-20. Y me imagino que ya muchos han escuchado, y yo se los comentaba alguna vez que nos reunimos, que hay un método que dice que idealmente deberíamos destinar el 50% de nuestros ingresos para gastos fijos, el 30% para diversión, ocio, y el 20% adicional para deuda, ahorro e inversión. Entonces miren que aquí él me dice, ojo Manuela, que ya en gastos fijos llevas el 64%. Esa es mi realidad. La idea es mejorarlo en el mes a mes, pero pues por ahora estamos así. Listo. En diversión. Entonces, bueno, en restaurantes yo pues le voy a poner que al mes me voy a gastar 200.000 pesos. Ay, y yo cómo sé, porque es que usted es muy juicioso, ya llevó todos los gastos del mes anterior y usted ya sabe más o menos cuánto se gasta. Entonces lo puede poner ahí. En salidas le voy a poner 300.000 pesos. Listo. De ropa. Ay, jue madre, ya la ropa como está costosa, voy a ponerle unos, no sé, unos zapatos, 400.000 pesos. Y pues no es mi viaje de mis vacaciones soñadas, pero pues yo sí, digamos, en el mes voy a Oriente, algo así, bueno, no sé, y me gasto 300.000 pesos, así cualquier cosa. Entonces miren que la información dice que tengo 1.200.000 en diversión y 3.600.000 en los gastos. Perfecto. Eh, pero ojo que me falta una cosa muy importante que está por aquí abajo y son las deudas, ¿cierto? Y decíamos, esto es un sí o sí. Entonces miren que las deudas, yo ya sé que si voy acá me dice, Manuela, su cuota de la remodelación son 322.000 pesos. Entonces yo debería poner que acá son 322.000. Que con Comedal la cuota mía son de 449.000 pesos. 449.000. Y que de la hipoteca, mi cuota son 1.438.000 pesos. 1.438.000. ¿Por qué no está, digamos, esto asociado a la hoja de deudas? Porque acuérdense que si hacemos unos abonos adicionales, la cuota me cambia. Entonces, por eso es importante que yo la pueda poner. Si esto fuera así, miren que lo que me va mostrando es que a mí ya no me alcanza la plata. Me dice, usted se está gastando 3.600.000 en gastos fijos, 1.200.000 en diversión, 2.200.000 en sus deudas y se está ganando 5.600.000, Manuela. Usted mensualmente ya tiene un desbalance de 1.359.000 pesos. Dios mío. Listo. Entonces, si esto fuera así, yo ya tengo que estar muy consciente de ir a renegociar mis deudas, de ver cómo voy a disminuir los gastos, pero por efectos del ejercicio le voy a poner acá un ingreso por arriendo más alto, solo para que vamos revisando qué va pasando. Listo, le puse un ingreso por arriendo de 3 millones, solo como para que esto me cambiara. Entonces, con esta información me dice, Manuela, listo, tienes 43% en los gastos, 14% en la diversión y en este momento solo he puesto mis deudas, pero me dice, tiene 1.241.000 disponible. Buenísimo. Yo por acá tenía unas metas de ahorro. Entonces me dijo que si quería cumplir con mis metas de ahorro, yo tenía que ahorrar al mes 200.000 para las vacaciones, 833.000 para el diplomado y 333 para el fondo de emergencia. Entonces me voy a llevar esos daticos al presupuesto, ¿cierto? Perfecto. Y miren que aquí, uy, casi que quedó en cero con 125.000 pesos negativos. Yo digo, ay no, yo de verdad quiero cumplir con mi meta de ahorro, yo no voy a comprar ropa este mes. Y listo. Ahí dice, bueno, ahí quedo con un colchoncito de 174.000. Esto es el presupuesto que nos deberíamos sentarlo a hacer cuando inicia el mes. Entonces, hice mi presupuesto, me muestra en el ejercicio de 50-30-20 más o menos cómo estoy. Si definitivamente al final del mes, que ya lo vamos a hacer, me sobra una plática, puedo decidir si aumentar el ahorro o llevarlo a una inversión. Listo. Pero la magia está en el registro de transacciones, porque entonces todo fue un presupuesto, pero necesitamos entender el real,
¿cierto? Ya necesitamos saber el real. Por aquí preguntan, ¿la plata de la cuenta que se puede mover como una cuenta de ahorro se puede poner en saldo en bancos o se deja en la columna de inversión? Listo, eso es súper importante y depende del uso que le demos. Si el uso que le damos a la cuenta, yo sé que eso es un activo, digamos que está liquidez, pero que lo que trato es conservarla, no es que a mí me pagan la quincena, muevo todo para la cuenta y mañana empiezo a gastar de ahí, sino que yo tengo en la cuenta lo que me va sobrando es una inversión, digamos, si la voy teniendo ahí. Pero si básicamente es mi billetera y de ahí gasto y gasto y gasto, entonces sí pónganla como un saldo en bancos porque se va a estar moviendo todo el mes. Listo. Ahí es importante, si lo vas a usar como la primera opción, eso tiene unos rendimientos, los rendimientos son un ingreso y lo deberíamos poner acá. Listo, en estos rendimientos que tiene ese fondo cada mes. Entonces, acabamos de terminar de llenar el presupuesto y vamos a registrar las transacciones. Hay varias formas de hacerlo. Entonces alguien dirá, uy, no, Manuela, pero yo no me voy a ir a llenar ese Excel todos los días en la calle. Yo lo voy a llenar, como usted me dijo, en un Splitwise y al final lo paso acá. Listo. Yo lo hago así, yo, Manuela. ¿Por qué? Porque mi Splitwise me permite descargar todo y yo literal copio y pego y listo. Pero alguien puede decir, no, yo me voy a sentar todos los miércoles y voy a llenar esta información. Listo. Independientemente de cómo sea, el ejercicio es el siguiente. Supongamos que hoy es 1 de julio y resulta que el 1 de julio yo recibí mi primera quincena y eso se llama un ingreso. Y resulta que, pues aquí tiene el nombre, primera quincena, yo tenía presupuestado 2.500.000 y se me fueron las luces y me entraron 2.495.000 porque me hicieron una retención. Ah, bueno. Entonces miren que lo que me muestra el ejercicio es, me va mostrando en la primera quincena el presupuesto versus el real. Listo. Los primeros días del mes yo tengo que pagar un montón de cosas, entonces resulta que ese mismo 1 de julio yo me fui y pagué el arriendo. Yo sé que el arriendo es un gasto fijo, voy a poner acá gastos fijos, se llama, aquí me aparece solo lo relacionado con con los gastos fijos, el arriendo, y efectivamente pagué 1.800.000 como lo tenía presupuestado. Listo. Bueno, muy bien. Imagínense que ese 1 de julio salí a comer con una amiga. Eso es un gasto de diversión. Le voy a poner, entonces lo tengo por acá. Ay, aquí algo pasó, ya lo voy a modificar. Listo, lo voy a poner en la siguiente columna. Gastos fijos el 1 de julio. Yo me fui a comer con una amiga, como les estaba diciendo, y pues dividimos la cuenta entre las dos y yo pagué 80.000 pesos. Listo. Entonces miren que pues yo tenía un presupuesto de 200.000 y van en 80.000. Pues ¿por qué? Porque voy el 1 de julio. Listo. Ese mismo 1 de julio yo tenía que pagar la deuda que tenía de la remodelación. Entonces pongo la deuda de modelación y pagué exactica la cuota que era, pagué los 322.000. Listo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces digamos que ya por allá el 8 de julio fui y pagué los servicios públicos. Esto se me movió. Yo se los paso corregidito que algo se movió acá. Listo. Voy a poner acá. Vamos a poner los servicios públicos aquí. Bueno, algo se me movió, pero lo voy a dejar así pues para efecto del ejercicio, ahorita lo miramos. Y algo que me parece muy chévere, miren que cuando yo pongo que el gasto lo tuve, por ejemplo, ya pagué el arriendo de la vivienda, él me va diciendo, hágale tranquila que ya salió con esto. Y si le pongo una fecha, por ejemplo, venga, yo sé que, no sé, el seguro de salud lo tengo que pagar antes del 12 de cada mes. Entonces yo voy a poner que el 12 de julio del 2025 tuve que haber pagado el seguro de salud. Miren que se me marca acá una casillita en rojo que dice, oiga, acuérdese que ese 12 de julio pasa algo. El celular, oye, a mí se me olvida es un montón, yo se lo tengo que pagar antes del 7 de cada mes. Entonces se me pone una casillita en rojo en ese 7 de cada mes que dice que acuérdese que tengo que pagar el celular. Listo. Entonces se va diligenciando la información. Yo eso lo tengo que hacer con
el día a día, como les decía, o el semana a semana, o el mes a mes, y todo el tiempo me va mostrando ya una nueva columna que se llama real versus presupuesto, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que solo he ingresado los datos de la primera semana del mes y él dice, vea, a la primera semana del mes usted lleva 2.495.000 de los ingresos que tenía presupuestado. ¿Cuánto tenía presupuestado? 8.250.000. ¿Cuánto le falta por ingresar? 5.700.000. Claro, es que no me han pagado la segunda quincena, no me han pagado el arriendo, etcétera. Pero si esto fuera así, él le dice, oiga, usted tiene sus ingresos muy desfasados. Supongamos que esto es un negocio. ¿Usted qué va a hacer porque no le va a alcanzar la plata? De sus gastos, usted tenía presupuestado 3.600.000 y ya 1.800.000. Listo. Digamos que le aparece en verde porque dice se ha gastado menos de lo que dijo que se iba a gastar. De diversión, lo mismo. Usted tenía presupuestado 900 y se gastó 80.000. De las deudas, aquí no debe, aquí debería dar cero siempre porque nuevamente una deuda es una obligación y así le va llevando el registro de real versus presupuesto. Y de la misma forma ya les muestra cómo se está comportando el método 50-30-20 del real también y del presupuesto. Tenemos dos grafiquitos, este que nos muestra en gris lo que realmente está pasando y el azul lo que debería pasar. Y me va mostrando un número muy importante que es el disponible, ¿cierto? Es a la fecha, usted tiene 2.400.000 en ingresos, tiene entre deudas, gastos y diversión 2 millones de pesos. Usted debería tener en el banco o en el disponible donde lo tenga 293.000 pesos, ¿cierto? Este disponible de 293.000 pesos, si le suma los 400.000 pesos con los que venía, usted tiene 693 disponibles para gastar. Tuve una emergencia, me pidieron una plata prestada o lo que sea, usted sabe que solo cuenta con esta plática que está aquí. Que si usted lleva este registro de transacciones al día, pues es muy consciente de la plata con la que cuenta y con la que no. Por aquí preguntan, ¿el seguro del carro que se paga por cuotas mensuales se pone como gasto fijo o en la casilla de deuda? El seguro del carro se pone como un gasto fijo, ¿cierto? No es una deuda, porque una deuda es cuando a mí me están, digamos, cobrando un interés por un dinero, unos recursos que me prestaron, simplemente un pago a cuotas, eso es muy importante para el flujo de caja, lo puedes poner como un gasto mensual y pones los meses, perdón, las fechas en la que deberías llevar el seguro, sin problema. Se llevaría como un gasto. Listo. Este mismo ejercicio, entonces, la idea es repetirlo en el mes a mes. Terminé julio, me voy para agosto y lo bonito es que la información que yo tuve registrada en julio me va a servir para presupuestar la información de agosto, ¿cierto? Si ese primer mes yo dije que demasiado desfasada, pues el otro mes no me debería desfasar tanto porque ya conozco las finanzas de un mes y así sucesivamente. Supongamos que terminé y que al finalizar el mes me quedaron 293.000 pesos. Y yo digo, ay, yo me los voy a, digamos que no me quiero quedar con nada disponible, yo puedo hacer varias cosas. Uno, puedo ir a abonar a una deuda. Entonces yo digo, voy a hacer un abono adicional de 200.000 pesos a la deuda más cara, por ejemplo, o a la deuda que me falta menos plata para pagar, que esos son métodos, el de bola de nieve, que eso lo veremos más adelante en otra charla. Entonces, puedo decidir si voy a abonar a una deuda. Puedo decidir si voy a ahorrar adicional para llegar a mi meta de vacaciones o a mi meta de diplomado o a las metas del fondo de emergencia. O puedo decidir si lo voy a ahorrar, si lo voy a invertir. Entonces yo digo, no, yo lo quiero invertir, entonces podría agregarlo al tema de inversiones que todavía no tengo presupuestado, ya puedo decir que voy a ingresar de manera, digamos, real. em, Vamos a ver si aquí nos funciona, que esto se nos había enloquecido. Sí, voy a llevar a un fondo de inversión colectiva 290.000 pesitos que me habían quedado. Digamos que lo hice por aquí el 12 del mes. Y miren que ya dice, le quedaron 3.000 pesos, Manuela, ya se gastó toda la plática que tenía y se le lleva la información real. Miren que yo agregué que cumplí. Vamos a ver si aquí me deja. Si yo hubiera puesto un ahorro desde el principio, Z, perdón. Se desconfiguró. Bueno, pero si yo hubiera dicho que tuve un ahorro real, esta información del ahorro, voy a hacer aquí un daño, yo ahorita se los paso arregladito.
me llevaría la información del saldo ahorrado. Me empezaría a decir que para vacaciones yo tengo un saldo ahorrado de 100.000 pesos y me empieza a mostrar que entonces voy con un cumplimiento del 11,8% de la meta que tenía, y me empieza a mostrar aquí abajo, miren este grafiquito, cuánto del total de mis vacaciones llevo ahorrado. Entonces, en este caso, yo había presupuestado 1.000.000 de pesos para mis vacaciones, logré ahorrar 100.000 y tenía un saldo inicial de 50.000. Entonces, él me dice, usted lleva para sus vacaciones el 11,8% de lo que tenía presupuestado. Listo. Así funciona. Me comprometo a mandarles, algo pasó acá, no sé, como en todas esas compartidas que hice, qué pasó con estas listas desplegables para que funcione, pero te los mando en blanco a través de Paola. Como les decía, la idea es que quede uno para el negocio y uno para ustedes. Aquí al inicio pues está, digamos, el correo por si tienen cualquier duda, y eso era lo que les quería compartir a través del archivo. Finalmente, para que lleguemos a un espacio de preguntas, lo más importante de esto es el hábito. Empezamos con toda la motivación, como el gráfico que les mostraba ahora, pero a veces se va volviendo difícil o se nos consume el día a día. Necesitamos que esto se nos vuelva un hábito para poder ver, digamos, resultados importantes. Y aquí les tengo como 3 tips. A mí el segundo sobre todo me gusta un montón y me ha funcionado, de cómo hacer para que esto se vuelva parte de su rutina. Esto, por ejemplo, también funciona muy bien cuando las personas que tienen hijos le quieren inculcar a los niños que tengan un presupuesto mensual o una mesada chiquita y que ellos sepan cómo gastársela. Esta es la forma, pues, como de volverle el hábito. Entonces, primero nos dicen que la primera técnica es el mini hábito y es, Manuela, venga, yo me gasto, tengo 50 cosas al mes, no me pida que empiece anotando las 50 cosas del mes pasado porque me enloquezco. Entonces, venga, listo, volvamos, es un mini hábito. Agregue un gasto al día, o abra la aplicación del banco cada mañana para que sea consciente de sus movimientos, o haga un pequeño ahorro diario y vamos haciendo pasito por pasito, mes a mes. La segunda forma que me encanta se llama habit stacking, que es apilar hábitos, y es, venga, hay cosas que nosotros ya hacemos por rutina. ¿Qué tal si atamos de esas cosas que hacemos por rutina un nuevo hábito? En este caso, el hábito del ingreso de las transacciones, por ejemplo. Entonces, después de cepillarme los dientes, voy a anotar cuánto gasté hoy. Yo los dientes por la noche me los cepillo todos los días. Y entonces se me vuelve una rutina que ahí voy a ir a anotar cuánto me gasté hoy. Eh, Cada lunes después del almuerzo voy a revisar mi presupuesto semanal. ¿Qué noto uno poder abrir este archivo cada semana y reaccionar en el momento, ¿cierto? Y decir, mi disponible está siendo cortico, yo no voy a poder ir a gastar esta semana. O mi disponible está siendo grandecito, voy a empezar a ver en qué lo vamos a invertir o qué ahorro voy a llegar más rápido. Y el de recompensas, pues esto no crean que es una cosa de niños solamente, a nosotros también nos funciona un montón. Los premios emocionales o simbólicos son demasiado importantes y nosotros mismos nos podemos poner como esas metas. Por ejemplo, si ahorro durante 4 semanas 10.000 pesos, me voy a dar un gusto de 10.000. Y ya, pero estás tumbando el ahorro en 90.000, no importa. Digamos que el cerebro funciona a través de recompensas, por ejemplo. Si registro mis gastos diarios por un mes, me tomo una tarde libre, los que puedan, y nos vamos. Esas son las formas, digamos, que nos sugieren de convertir el conocimiento financiero que estamos adquiriendo hoy en una acción sostenible de largo plazo. Van a ver cómo cambia esto cuando ya tienen como la información. Esto sobre todo también para los presupuestos familiares es muy chévere, cuando con la pareja, con sus hijos pueden discutir cómo se están moviendo las finanzas de la familia y juntos hacer una planeación. Y finalmente, esto podrá sonar cliché, pero es muy importante la mentalidad, ¿cierto? A partir del, es que yo no soy bueno con el dinero, es que yo de finanzas no sé, es que eso es muy difícil, venga, no, yo estoy aprendiendo, yo decidí estar acá y voy a tomar mejores decisiones financieras. Aquí entonces, pues nuevamente les dejo mi información, mi correo, y abiertos, Paola, a las preguntas que tengamos. Bueno, por acá nos dicen, por favor, pueden dejar unos minutos al terminar la charla para poder entrar a Google y dejar una copia de este documento. Mil gracias. ¿Cómo lo podríamos hacer, Manuela, en este caso? Ya se los voy a, si quieren, a volver a compartir el que está en limpio, no este que edité, sino el otro. Ya Igual vuelvo y se los también recuerden comparto. que el día de mañana se les estará enviando la encuesta de satisfacción junto con los links que nos compartió Manuela, los enlaces, para que lo puedan hacer nuevamente ustedes de manera pues tranquila y organizada desde sus casas. Y también el enlace del acceso al canal de YouTube con la grabación del encuentro.
hay luz, no sé si pues si se refería solamente al link, pero como para recordarles, miren que cuando entro a este link hay un montón de personas ahí, ¿cierto? Si empezáramos ahí a hacer el registro, pues otra vez todos verían lo de todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, lo que nos decía Paola, descargarlo. Van por archivo y le ponen descargar en Excel. Esa sería pues como la parte ideal. O si lo quieren hacer desde Drive, lo pueden hacer como hacer una copia, le dan el nombre que le quieran poner y hacer copia. Esto es chévere porque cuando están en un Drive pueden acceder desde cualquier computador, desde cualquier celular, si lo quieren compartir con sus familias, esa es una buena opción. Manuela, por acá nos dicen qué oportunidades hay para reducir los costos sin sacrificar calidad. Los gastos, pues me imagino, digamos, cuando estamos hablando de presupuestos personales, eh, y ahorita hablábamos del tema de los gastos hormiga y los gastos vampiro, aquí los van a identificar. Muy importante esa pregunta y me acabo de acordar de algo. La información me dice que yo tengo que tener, eh, vamos a abrir, ya de todos los que tengo abiertos, no sé cuál fue el que estamos trabajando, pero al final me decía que yo tengo que tener 3.000 pesos en la cuenta, ¿cierto? Y resulta que tengo, no sé, 100.000, algo le faltó, ¿cierto? Eso tiene que cuadrar exacto. Entonces, cuando no cuadra exacto y cuando no cuadra exacto es al revés, el archivo me dice que disponible tengo que tener 400.000 y resulta que tengo 100.000, es porque hay gastos que me están faltando. Entonces, venga, ¿son gastos que se me olvidó anotar o son gastos que no tengo mapeados? Muy probablemente son los que no tenga mapeados. Y esos que no tienen mapeados muy probablemente son suscripciones, como les decía, pagos automáticos de la tarjeta de crédito, es que yo pago el almacenamiento de iCloud, es que yo pago Google Fotos, bueno, como ese tipo de cosas. Esa es la forma de identificarlos. Cuando les cuadre el mes perfecto y tengan todo aquí registrado, el registro de transacciones, vamos a ir a revisar y a decir, uy, no, venga, yo de verdad necesito, no sé, ese plan de celular de 110.000 o puedo ir a buscar uno de 80.000, tan. Yo de verdad necesito esa aplicación. Em, Siempre hay oportunidades de mejora de cotizar seguros. Yo me tengo que gastar, no sé, 400.000 pesos en ropa, me puedo gastar menos. Hay cosas que son negociables, hay cosas que no, ¿cierto? Pero entender con la información ya acá cómo tomar decisiones. Y desde el ingreso también es ver, por ejemplo, lo que les decía ahorita, ¿será que el tema de las fechas me está afectando? ¿Será que yo tengo que revisar que es que yo vendo mis consultas o mis pacientes pueden pagar a crédito, pero yo no estoy teniendo en cuenta el costo de financiación? Entonces, una vez terminado todos los registros, sentarme muy conscientemente a ver qué puedo dejar ir, qué puedo optimizar y así mejorar esos ingresos y gastos. ¿Cuánto porcentaje de mis ingresos destino o cuánto valor de mis ingresos destino para el ahorro y qué para la inversión? Listo. Entonces, bueno, eh, es verdad que en este 50-30-20 ahorro e inversión están junticos. El ahorro son temas que deberían ser muy de corto plazo. Yo, por ejemplo, le recomiendo para el ejemplo que yo tenía ahí, que es un diplomado de 24 meses, pues más que tener la plata ahí guardadita, que con el ahorro decimos, pues que al menos me dé la inflación, hay inversiones de bajo riesgo que pueden ser mejor. Entonces hablábamos, por ejemplo, que en Comedal están los CDATs. Entonces, cuando yo tengo un plazo que me permite ir a buscar inversiones de bajo riesgo, siempre serán mejor que ese ahorro. Cuando es algo muy inmediato, muy de corto plazo, que yo necesito el recurso ahí, listo, entonces lo mantenemos en ahorro nuevamente, ojalá algo que al menos me rente la inflación, el fondo de inversión colectiva, bueno, una fiducuenta, lo que sea. Y cuando ese disponible que alguien preguntaba vaya siendo cada vez mayor, ya es hora de empezar a que eso se vuelva una inversión para que el ciclo que hablábamos ahorita, el ciclo virtuoso, em, llegue y podamos tener mayores ingresos. ¿Qué opciones tengo para consolidar o refinanciar mis créditos? Listo. Primero informarse. Usted, claro, digamos, con su extracto, que sepa qué tasa le están ofreciendo, es una tasa fija, es una tasa variable, cuándo la sacó, cómo son el tema de amortización. Segundo, referenciarse. Venga, si yo fuera al mercado hoy a otra entidad, ¿a qué tasas están esas otras entidades? O listo. Y con esa información usted se sienta con su asesor y venga, ¿qué me pueden ofrecer? Que siempre existirán las opciones de compra de cartera y llevarse, digamos, la deuda para otra entidad. Y en esos casos, cuando usted está informado, pues usualmente logran tener unas renegociaciones pues como importantes.
¿Cómo puedo diversificar mis fuentes de ingreso? Listo. Digamos que ese es un paso dos, pues, de conocer como esta información. em, Ahí, pues, como personalmente es uno entender también para qué se es bueno, ¿cierto? Si digamos, adicional de ese trabajo que fijo, ustedes tienen otras habilidades bueno, no sé, por ejemplo, este tipo de cosas, pues buscar es el tipo de opciones. Lo que decíamos ahorita, siempre la inversión se vuelve otra fuente de ingresos. Cuando ya yo tengo un ingreso por dividendos, cuando ya tengo un retorno por un fondo de inversión colectiva, estoy diversificando mi fuente de ingresos. Cuando estamos hablando de negocios, por ejemplo, en mi consultorio o venga, revisemos dentro de ese mismo tipo de negocio que puedo prestar a través de otros canales o cómo me puedo asociar con alguien, pero digamos que ya se vuelve pues un tema muy propio de saber como habilidades y oportunidades de mercado en ese mercado en el que estén, y ver opciones y siempre tener presente la inversión. ¿Recomiendas tener un ítem mensual para pagos anuales como predial, seguro, carro, impuestos, etcétera? 100%. 100%. Entonces, ahí, por ejemplo, uy, qué pregunta tan chévere. Entonces, el predial, por ejemplo, uno lo puede pagar semestral o lo puede pagar anual, ¿cierto? Pero yo debería tener mensualmente proporcional, esa platica guardada. ¿Yo qué hago? Yo, por ejemplo, sé que si el predial lo tengo que pagar cada 6 meses y que cada mes eso es equivalente a 150.000 pesos, voy esos 150.000 pesos y los meto en un fondo que esté a la vista, pero que me rente algo, en vez de entregarle, digamos, esa platica a la alcaldía o al que sea para que trabaje con ella. Yo la guardo para que no vaya a tener un problema cuando lo tenga que pagar, pero la guardo en una inversión que al final de los 6 meses, pues, pueda pagarla sin problema y me haya dejado un poquito. Entonces, sí, sí recomiendo que lo tengan mensual y que tengan muy claras esas fechas de pago marcaditas en el calendario. Bueno, Manuela, ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones finales les podrías brindar a los asociados que nos acompañaron durante esta noche? Por ahí leí a alguien que decía que muy difícil, y esa es la primera recomendación: nada, esto no es difícil, bórrense, digamos, esas palabras de la mente por estar acá, ya están haciendo algo adicional, ¿cierto? Esta ruta, van a ver que les va a ayudar un montón y como les decía ahorita, cambiemos el es difícil, yo no entiendo por... Estoy haciendo lo que se tiene que hacer, me voy a informar, tengo las herramientas y van a ver que se les va convirtiendo en algo muy chévere, y busquen qué les funciona. De pronto, pues hacerlo solo a veces no es tan chévere y que esto se vuelva un hábito de familia o un hábito de pareja, un hábito de trabajo. Es muy bacano porque pues las recompensas que se ven después de que ahorro y puedo darme esas vacaciones o puedo tener una libertad, digamos, y tener mayores ingresos al mes, valen toda la pena. Entonces, esa sería la primera gran recomendación, y es cambiemos la actitud frente a eso, que van a ver que van a ver los resultados. Vale, Manuela, muchísimas gracias. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su asistencia a la participación del webinar del día de hoy. Recuerden que continuamos con nuestro ADN financiero. La charla la próxima semana no va a ser el jueves, sino va a ser el día miércoles y abordaremos el tema sobre gestión de deudas inteligentes, cómo salir de las deudas y no volver a caer en ellas. A nuestra panelista, nuevamente le agradecemos por acompañarnos, por brindarnos tan valiosa información y por estar presta pues como a prestarnos pues como tan excelente conocimiento y consejos para nuestros asociados. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche, que Que esté muy descansen. bien.